En este video vamos a resolver el primer examen ordinario del segundo cuatrimestre del 2018. El examen constaba de 10 puntos de selección única, 36 puntos de complete, 12 puntos de respuesta corta y 16 puntos de desarrollo. Entonces comenzamos. Ok, tenemos entonces la primera parte, que es selección única. La primera pregunta: de las siguientes opciones, 1. Cocinar un huevo. 2. Dejar caer un huevo. 3. Introducir el huevo en vinagre, que es ácido acético. Y 4. El color de la yema es amarillo. Indique cuáles corresponden a cambios químicos. Muy bien, entonces recuerden que un cambio químico es aquel que afecta la composición de la materia, ¿verdad? En ese caso, cocinar un huevo afectaría la composición del huevo, ya no sería el mismo, así que sí es un cambio químico. Dejarlo caer ciertamente lo rompería, pero no cambia su composición, entonces sería físico. Introducir el huevo en vinagre lo cocinaría, ¿verdad? El vinagre o también el limón tienen propiedades para cocinar, ¿verdad? Por ejemplo, el ceviche cocina el pescado, ¿verdad? El jugo de limón. Entonces esto sí es un cambio químico. Y el color de la yema es amarillo, es una propiedad física, no es un cambio ni nada. Siendo así, 1 y 3 corresponden a cambios químicos, por lo tanto sería la opción D. Pregunta 2. Dice, indique cuáles de las siguientes opciones corresponden a una propiedad extensiva. Recuerden que una propiedad extensiva es aquella que depende de la cantidad de muestra que se tome para evaluarla. Ok. Entonces tenemos 1, el volumen de un líquido. Claramente, entre más muestra yo tome, más volumen ocupa, así que sí es extensivo. El color de un sólido, bueno, esto no depende de la cantidad de muestra que se tome, ¿verdad? Por ejemplo, el azufre, que es como color amarillo, no importa si tomamos 1 gramo o 1 kilo, ese color no varía, así que eso es una propiedad intensiva. Igualmente con la densidad, ¿verdad? La densidad es bien conocida que es una propiedad intensiva. Y la masa de un sólido, claro que depende de la cantidad de muestra que se tome. Entre más muestra tomes, más masa vas a tener. Por lo tanto, 1 y 4 son las propiedades extensivas, así que marcaríamos la opción A. Bien, pregunta 3 dice, de los siguientes datos fueron tomados de unas balanzas obteniendo los siguientes datos. Ok, aquí vienen 4 datos y lo que nos dicen es, indique cuáles de las siguientes opciones corresponden a la cantidad correcta de cifras significativas. Ok, entonces este primer dato, 10.3, tiene 3 cifras significativas. Este segundo dato, 0.0301, este tiene 3 cifras significativas, esta y esta. Okay, recuerden que los ceros a la izquierda no son significativos, por lo tanto es 3. Esta tercera, 1.0300, serían 1, 2, 3, 4, 5 cifras. Recuerden que estos ceros a la derecha sí cuentan, así que serían 5 cifras. Y este último dato, ¿verdad? Tendría también 1, 2, 3, 4, 5 cifras. Por lo tanto, la opción correcta es la A, la C, que dice 3, 3, 5 y 5, ¿verdad? 3, 3, 5 y 5. Por lo tanto, sería la C. Número 4 dice, la forma correcta de escribir este número en notación científica y con 4 cifras significativas. Muy bien, voy a reescribirlo aquí.
¿ok? Me lo piden en notación científica. Recuerden que la notación científica es que usamos una coma y usamos por 10 ala, ¿verdad? Para expresar el número. El número que va a ir aquí de exponente del 10 es la cantidad de veces que yo tenga que correr la coma hasta que me quede una cifra diferente de 0 a la izquierda de esa coma. Como ustedes ven, este número no tiene coma, por lo tanto lo tiene al final. La cantidad de veces que lo tengo que mover hasta que me quede una cifra diferente de 0 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Okay? Así que va a ser por 10 a la 6. Ahora me dicen que con 4 cifras, por lo tanto yo solamente podría tomar hasta aquí para representar el número. O sea, 1, 2, 3, 4 cifras. Como la cifra que sigue del 8 es un 0, no afecta para el redondeo. Por ejemplo, si aquí hubiera sido mayor a 5, entonces yo hubiera tomado 1, 0, 5, 9. Pero como es un 0, entonces voy a tomar 1, 0, 5, 8. Por lo tanto sería 1,058. Y a eso se le agrega por 10 a la cantidad de veces que moví la coma. 6. Por lo tanto es la A. Ok, dice la número 5, el resultado de convertir 981 centímetros cúbicos a metros cúbicos es... Bien, entonces recuerden que en este caso lo que haríamos es poner el dato que nos dan, 981 centímetros cúbicos, poner un por y una línea fraccionaria. Ok, aquí pondríamos abajo centímetros y arriba metros, que es a lo que queremos llegar. Sabemos que un metro son 100 centímetros, ¿ok? Pero como esto es al cubo, entonces esto hay que elevarlo a la 3 y esto también hay que elevarlo a la 3. Por lo tanto, entonces tomaríamos la calculadora y pondríamos 981 por fracción, arriba ponemos un 1 a la 3 y abajo 100 a la 3. ¿Okay? Y eso nos da 981, perdón, nos da 9,81 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Que esto es igual a 0,000981 metros cúbicos. ¿Sí? Esto y esto son iguales, ¿verdad? Nada más que eso es en notación científica y esto es sin notación científica. Si revisamos las opciones, la opción correcta sería entonces la C. ¿Sí? Pregunta 6. Dice que un peleador de boxeo pesa 53 kilos, pero para entrar a la competencia necesita saber su peso en libras y le pide a usted que le ayude a dar su peso. Su respuesta será, ok. Entonces, tenemos 53 kilogramos por, ¿verdad?, línea fraccionaria. Aquí nos dan el factor de conversión, es en gramos, ¿verdad?, para pasar a libras. Entonces, en ese caso hay que hacerlo en dos partes. Primero vamos a eliminar los kilogramos y pasarlos a gramos. Y después vamos a eliminar los gramos para pasarlos a libras. ¿Okay? Sabemos que 1000 gramos es 1 kilo. Y aquí, ¿verdad?, para pasar de libras a gramos usamos el factor de conversión que nos daban. Dicen que 1 libra son 453,59 gramos. ¿Okay? Entonces ponemos todo eso en la calculadora
y obtendríamos entonces que el resultado es 116.8 libras. ¿Okay? Por lo tanto, sería la opción B. La pregunta 7 dice, los siguientes enunciados corresponden a diferentes leyes. Creo que las opciones están en la siguiente página. Estamos aquí. Dice la 1, la masa total de las sustancias presentes en los productos de una reacción química debe ser igual que la masa total de los reactivos. Eso es correcto, ¿verdad? La número 2, todas las muestras de un compuesto tienen la misma composición, es decir, las mismas proporciones en masa de los elementos constituyentes. Correcto. Y una reacción química donde se mezclan dos elementos da como resultado un producto cuya fórmula depende de las cantidades iniciales de reactivos. Ok, muy bien. Entonces aquí las opciones dice, de las siguientes opciones indique cuál ley corresponde cada uno. Ok, entonces en ese caso, bueno, las opciones son la ley de la conservación de la masa, ley de composición constante y ley de proporciones múltiples. Entonces, bueno, en la opción, la 1, ¿verdad? Que nos dicen que los productos deben ser en masa igual que los reactivos. Esta es la ley de la conservación, ¿verdad? Es la ley de la conservación de la masa. Y como vemos en las opciones, ¿verdad? Sería que la opción A es la que dice que la 1 es la ley de la conservación de la masa. Y también en la D. Ok. Entonces después según el segundo enunciado, todas las muestras de un compuesto tienen la misma composición. Eso es la ley de la composición constante. Ok. Y regresando aquí a las opciones, entonces entre la A y la D, la que dice que la número 2 es la ley de composición constante es la A. Por lo tanto, ya ahí podríamos distinguir entre A y la D. Okay. Pregunta 8. Dice, ¿cuáles de las siguientes opciones corresponden a isótopos del neón? Ok. Muy bien. Entonces, el neón es en la tabla periódica el elemento número 10. ¿Sí? Y su masa atómica promedio es 20.18. Okay. Muy bien. Recuerden que isótopos, ¿cómo se distinguen los isótopos? Tienen el mismo número Z, ¿okay? Z es igual, ¿okay? Pero el número de masa es distinto. ¿Okay? Así que deberíamos buscar entre estas opciones que tenemos aquí cuál dice que el número Z es 10. Entonces podemos ver, por ejemplo, que la 1, la 2 y la 3 dicen que el número Z es 10. ¿De acuerdo? Esta es 11 y esta es 11. Ya aquí estos elementos serían el sodio. ¿Sí? No correspondería entonces al neón porque trae un 11. ¿Okay? Por lo tanto, y fíjense que entonces en lo que varían estos de aquí
es que uno tiene el número A20, el otro 21 y el otro 22. Entonces diríamos que estos tres serían los podrían calzar dentro de la definición de isótopo. Por lo tanto, entonces se marcaría la opción A, que sería 1, 2 y 3. Okay. Dice en el número 9, en la tabla periódica, los grupos 1, el 17 y el 18 corresponden a... Entonces, trayendo la tabla periódica para acá, ¿verdad? Recuerden que ese es el grupo 1, ese es el 2, ¿verdad? Y aquí tenemos 10, ¿verdad? ¿Verdad? Ese es el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y así sucesivamente. ¿Sí? Ese sería 13, 14, 15, 16, 17 y el 18. Entonces nos están diciendo en la pregunta el grupo 1, ¿cómo se llama? El grupo 17 y el grupo 18. Entonces recuerden que en ese caso el 1 se llaman alcalinos, el 17 se llaman halógenos y el 18 se llaman gases nobles. ¿Okay? Entonces buscamos en ese caso cuál opción nos da eso y sería entonces la número C, o la C, perdón. Alcalinos, halógenos y gases nobles. Ok, la última pregunta de este marque con X sería entonces esta de acá. Dice, según la naturaleza de las disoluciones acuosas, el cloruro de calcio, el ácido acético y el carbonato de calcio son respectivamente, okay. Entonces, bueno, esto es parte del capítulo 4, ¿sí? Esto es un compuesto iónico. Los compuestos iónicos se caracterizan por ser electrolitos fuertes. Electrolito fuerte significa que cuando se disuelve en agua, forma iones, se disocian iones, ¿verdad? Al disolverse en agua. Viendo las opciones, descartaríamos la C, ¿verdad? La C queda descartada porque dice que la primera es no electrolito, pero sí lo es. ¿Okay? Después tenemos aquí el ácido acético. ¿Okay? El ácido acético es un ácido débil. Por lo tanto, es un electrolito débil. Entonces, de las opciones que nos quedan vivas, fíjense que la que diga que el ácido acético es electrolito débil únicamente es la B, ¿verdad? Porque en la A nos dice que es un no electrolito y en la D nos dice que es fuerte, pero no, el ácido acético es débil. ¿Okay? Por lo tanto, entonces marcaríamos la opción B. Y ese sería la parte de selección única.